Y pues bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo, a todos los que nos sintonizan. Estamos en esta entrevista en Martes de Emprendimiento en Proequidad ACE y pues bueno, antes que nada quisiera presentarles a nuestra invitada de honor, una gran amiga y una gran persona, activista y pues bueno, sin nada más, antes de enseñarles su currículum de este mujerón, pues bueno, Frida, gracias por estar hoy aquí con nosotras, por acompañarnos en este live y por acceder justamente a hablar de un tema muy interesante, pero cuéntanos un poquito. No, por favor, Pau, muchas gracias a ustedes, a todas las chicas de Proequidad por la invitación. Pues vamos a cambiarle un poquito y no, porque generalmente el tema que toco, que tocamos, tiene relación con los análisis de género, con los feminismos, etcétera. Y hoy vamos a hablar sobre economía, en concreto sobre temas de emprendedurismo, que creo que vienen muy bien, sobre todo pues de cara a las situaciones actuales. Entonces, pues nada, muchas gracias. De verdad, para mí es un placer poder compartir con ustedes. Y pues adelante, Pau. Yo ya sabes que no me encanta estar hablando del currículum, pero como gustes. Pues bueno, rapidísimo, nada más vamos a dar una semblanza tuya en lo que se nos unen un poquito más de personas. Y bueno, quisiera mencionarles que Free pues es politóloga y estudia también sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UMX. Y ha tenido algunos premios como el Premio Estatal de la Juventud de 2014 y el Youth Leadership Award otorgado por The Washington Academy of Political Arts and Science. También es presidenta de su propia asociación civil que se llama Pequeños Castores Rescatadores y pues es cofundadora y colaboradora en la red de politólogas y administradoras públicas de la OMX. También es columnista en el Sol de Toluca como una servidora y trabaja y actualmente trabaja en el IAPEM como jefa de proyecto y también, y creo que es lo más importante, es activista, feminista y ambientalista. Y pues lo más padre de esto es que ella tiene un proyecto de emprendimiento que se llama De Nuez. Entonces, pues bueno, lo primero, ¿no? Que a mí me encantaría decirles antes de empezar propiamente con la entrevista es que, y más bien recordarles que pues estas secciones de martes de economía solidaria y emprendimiento. Y es que las mujeres no solamente nos las pasamos hablando sobre feminicidio, sobre violencia, sino que también es muy importante crear redes de apoyo y estas redes de apoyo pues empiezan visibilizando lo que otras mujeres hacen y empiezan para mover la economía. Entonces, Uh esto -huh. es un punto bien importante debido a que pues somos la mitad de la población, somos la mitad de las mexicanas y somos un gran porcentaje de las que tenemos nuestras propias iniciativas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con generación de empresas, ¿no? Hay otro tipo de, de proyectos, ¿no? Muy interesantes como las propias ACES, por ejemplo, Uh -huh. pues bueno, sin más, pues sí me gustaría que empezásemos la entrevista propiamente. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, Free, es de un tema que a mí me parece muy interesante Uh -huh. y que además de esto, pues eh, somos sobre todo los que vamos saliendo, ¿no? La mayoría de las personas entre 20 y 30 años estamos en esta nueva tendencia del emprendimiento, pero quiero que tú me expliques desde tu perspectiva como activista, pero también como científica social, cuál es la importancia del emprendimiento de los jóvenes, pues que somos nosotros, esta generación. Pues mira, de entrada voy a hacer un comentario un poco polémico. Yo egresé de la prepa del TEC de Monterrey, entonces de una u otra forma el tema del emprendedurismo y propiamente pues de la cultura emprendedora se quedó impregnado en mí. Creo que eso es algo que le pasa a muchos de los que alguna vez pasamos por el TEC de Monterrey. Y es como esta parte de la necesidad, o mejor dicho, de encontrar en las necesidades de las personas oportunidades para poder empezar a incidir desde la iniciativa privada. Entonces, creo que crece mucho para nuestra generación esta oportunidad que yo siempre
pues la pongo entre comillas, porque en realidad no se trata de que nosotros seamos así como las grandes mentes creativas que están innovando sobre las propias necesidades, ¿no? Y cómo convertirlo en una oportunidad de negocio, sino que creo que más bien nos vemos obligados en este punto a empezar a emprender. Y bien lo dices, ¿no? O sea, es un tema generacional, pero creo que responde más a esta situación de necesidad, ¿no? Al encontrarnos con un mercado laboral que es sumamente competitivo, en el que cada vez tienes que estar muchísimo más preparado y que a pesar de eso no importa realmente qué tan preparado estés, y eso lo digo con tristeza, porque igual puedes ser un completo inepto, pero si tienes buenas relaciones, de todas formas vas a poder acceder a un mucho mejor espacio laboral que si tienes todo un currículum increíble, ¿no? Creo que un caso paradigmático era María Salguero, ¿no? Cuando le dan por segunda ocasión un reconocimiento en Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes del país por construir el mapa de feminicidios y dice, soy poderosa pero estoy desempleada. Entonces esa es al final la realidad que enfrentamos tristemente muchos de los jóvenes, ¿no? Eh, la generación millennial, que hay que acotar, porque aparte siempre me pone los nervios un poco de punta el escuchar que la gente que es millennial se queja a los millennials porque no sabe qué es millennial, pero bueno, los millennials más viejos ya están entrando casi a los 40, así como a mí ya les duele la rodilla, ¿no? Entonces, realmente no son tan jóvenes, o sea, creo que confundimos mucho millennial con centennial, que ya son los chicos más jóvenes, pues digamos. Pero bueno, en general, a los millennials creo que nos toca enfrentarnos a este mercado laboral, insisto, súper competitivo, súper demandante, hay que decirlo también, en extremo precarizado, ¿no? Que no nos otorga pues la suficiente satisfacción tampoco en cuanto a las realizaciones personales y entonces vemos el emprender como una posibilidad, porque al final te da la posibilidad en algún sentido, pues de poder ser tu propio jefe, entre comillas, de manejar tú tus tiempos y de decidir como un poco más el destino sobre los procesos productivos, ¿no? Y en términos generales, pues no solamente sobre cómo se produce, sino sobre cómo se distribuye y el mercado al que tú te quieres acercar. Entonces, creo que por eso en realidad es que empezó a emerger mucho entre nuestra generación esa necesidad de encontrar alternativas para dignificar nuestro trabajo y pues para sentirnos un poco como más cómodos también con lo que estamos haciendo, ¿no? Independizarnos un poco de este mercado laboral que es tan explotador, porque en realidad lo es, y que es tan invasivo también con esta idea de ponte la camiseta, que al final se traduce en una explotación laboral, en horas de trabajo extra que no son remuneradas, etcétera, ¿no? Y que se suman muchas otras cosas, ¿no? Al no poder tener nuestros derechos laborales completos, al proceso de contratación a través de outsourcing, sin contrato, etcétera. O sea, son tantas las cosas en realidad que están mal dentro del mercado laboral, concretamente para los jóvenes, que nos vemos de una u otra forma pues obligados a hacer esto, ¿no? Y lo bueno es que tantas necesidades hay que pues tantos productos puede haber y tantas formas de emprender también puede haber, ¿no? Entonces sí, de alguna forma nos facilita y nos abre ciertas puertas, pero yo también considero que al final pues forma parte de esta idea hipercapitalista e individualista de que uno puede pues empezar como a generar una serie de negocios y ser exitoso y vas a alcanzar algún día a ser millonario y bueno, la realidad es que pues no, tampoco opera de esa manera, ¿no? Claro, algo que comentaba, por ejemplo, en el live, pero en Instagram del martes pasado, justamente nuestra Uh -huh. compañera Gabriela Amaro, era que pues cerca del 90% de las empresas en realidad son pymes, es Uh decir, son -huh. empresas que sirven pues para mantener a una persona y una familia, ¿no? Es decir, es, Claro. así como la tiendita de la esquina, ¿no? También son empresas muy pequeñas que son las que mueven en realidad la economía de los países y son las que le dan el sustento a muchas familias, ¿no? Entonces, Uh -huh. justamente no se necesita tener, como dices tú, una gran empresa, sino que eso es un poco más parte de la ideología, ¿no? Que el propio sistema nos pone, pero lo cierto es que, como dices tú, ¿no? Muchos de nosotros nos atrevemos a emprender más por una necesidad que por, Claro. que por realmente, ¿no? Estar es que sea nuestro sueño, ¿no? Estar dispuesto. No todos somos, perdón por la expresión, pero no todos somos chicos tech, ¿no? Entonces, Sí, claro. a veces pues sí, sí tenemos, ¿no? Esa necesidad justamente como lo dices tú.
Y pues, a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Que vemos el emprendimiento no como una forma de vida, sino más bien justamente como tú lo dijiste, como esta necesidad de los jóvenes, Ujú. pero también yo lo siento como una revolución hacia el propio sistema, ¿no? Que te explota y cada vez, ¿no? Nos quita más derechos laborales. Entonces, Claro. a partir de esto, cuéntame cómo surge específicamente de Nuez. Pues bueno, en realidad surge por la necesidad así completa. A ver, me voy a permitir compartir la pantalla de Nuez para que vean qué es, ¿no? De qué va más o menos esto. A ver, ustedes me dicen si ya lo logré o fracasé abiertamente. Bueno, De Nuez es una plataforma en digital, como muchísimas otras que están ahorita en redes sociales, particularmente para este giro mucho en Instagram, ¿no? Y pueden ver que aquí tenemos, o sea, de entrada, es trueque y venta de ropa y algunas cosas inesperadas, porque de verdad, o sea, hemos subido cosas que en serio son inesperadas, ¿no? Y bueno, es second hand, pero también tenemos nuevo y lo más cool, creo yo, es que tenemos también cosas que son restauradas y hacemos entregas en Toluca, en Metepec fundamentalmente, porque es en donde nos encontramos, y esporádicamente hacemos también alguna entrega en Tenancingo, que es de donde soy originaria. Entonces, de entrada, pues sí, tenemos cosas inesperadas, ¿no? Tenemos algunas líneas de mascarillas surcoreanas, serum de vitamina C, entre otras cosas, y bueno, ya después pueden encontrar aquí una serie de prendas, mayoritariamente son prendas para mujer, pero también tenemos algunas cosas para varones. Bueno, ahí hay algo de maquillaje, más ropa, tenemos prendas así de todo, ¿no? Bálsamo labial, cosas, cremas, bombas de baño, o sea, realmente tenemos así como que cierta variedad. Y bueno, ustedes pueden entrar y van viendo como todo lo que tenemos disponible y las novedades y demás. Entonces surge porque, pues un buen día, mi pareja, el buen Dani, que le mando un beso, y yo nos dimos cuenta de que en serio no nos estaba alcanzando con nuestros salarios. Teníamos que buscar alguna alternativa para generar recursos. Y la verdad es que, pues Daniel y yo ambos somos politólogos de profesión y más allá de vender nuestra pues la actividad profesional son muy pocas y he de decirlo con toda certeza y con toda franqueza, pues son muy pocos como esos talentos, esos valores añadidos que tengamos, ¿no? Entonces fue como, híjole, pues es que montarnos algo de cocina o sea, sí, pero ¿con qué inversión? ¿Y quién va a cocinar? Porque la verdad han de saber que yo soy un asco para cocinar, Daniel es muy bueno, pero no iba a funcionar, o sea, no era como una opción. Y empezamos a ver como muchas opciones, ¿no? O sea, ¿qué podíamos hacer para empezar a generar un recurso extra? Afortunadamente salieron unas cosas del ámbito pues más profesional, ¿no? Los dos somos también un poco comunicólogos de closet, entonces nos salían temas de edición y cosas así, pero de verdad no nos estaba alcanzando, no era suficiente. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un buen de ropa que la neta he usado una vez, dos veces, ¿no? O sea, tengo ahí ropa que de verdad me puse, vestidos que me puse una sola vez porque en ese entonces me quedaban y entre el peso pandemia y la vida cotidiana, sobre todo la vida sedentaria, pues ya no me quedan, ¿no? Entonces realmente tenía incluso hasta ropa nueva que no había usado jamás, que o porque no me quedó, o ya no me gustó, o lo que sea, y tampoco la había sacado. Entonces tomamos la decisión de empezar a sacar varias cosas y hacerlo a través de una plataforma digital porque nos es mucho más sencillo y mucho más económico que montar un local, que creo que es el motivo principal por el que mucha gente decide empezar a hacer esto a través de medios electrónicos, porque es incosteable pagar un local. Y por otra parte, pues también empezábamos como a sacar todas esas cosas que de una u otra forma pues se vuelven una acumulación innecesaria en nuestros espacios, ¿no? Y la verdad es que empezó a funcionar bien, después ya lo empezamos a nutrir como con otras cosas, por ejemplo, obviamente las mascarillas surcoreanas, pues no las hago yo, ¿no? Son productos de importación, que además somos muy cuidadosos con esta otra parte y procuramos mucho eso, ¿no? O sea, que sea vegano, que sea cruelty free, que esté certificado, etcétera. O sea, porque al final
también buscamos que el proyecto sea integral, que no sea nada más un tema de, ay, pues sí, second hand y voy a sacar las cosas para promover el zero waste y entonces llenarnos de estos hashtags que a veces no sabemos ni qué significan, pero de los que está como que pululan, ¿no? Por las redes para hacer pues el merchandising, otro de estos hashtags, para este tipo de emprendimientos, ¿no? Y bueno, así es como surge de Nuez. Hay una serie de oportunidades en línea. Creo que lo vimos crecer poco a poco, sobre todo en esta zona de Toluca. Tenancingo tampoco se queda atrás y creo que es importante decirlo, con el auge de los bazares. Muchos de ellos que sí se concretaron en espacios físicos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el parque que está frente a Rectoría, que se convirtió en un espacio súper icónico donde se hacían todas estas entregas e intercambios, pero que conforme nos llega el tema de la cuarentena, pues también empiezan estos espacios más personales, más de intercambio físico directo, a desarticularse de alguna manera y entonces crece mucho más el mercado digital. Ahora hay muchas empresas, pequeños, bueno, no son empresas, son pequeños emprendimientos, mini pymes, que estamos buscando a través de estas redes pues poder hacernos de un ingreso extra y poder apoyar también en este sistema que bien decías, Pau, y me parece que es súper importante. Yo hacía el comentario al principio, el emprendedurismo de alguna forma nace de esta idea capitalista ultra individualista, ¿no? Pero sin duda también ayuda a poner un poco en paradigma y en entredicho y también a poner en jaque pues al propio sistema capitalista cuando surge desde estas otras formas organizativas que particularmente rescatan formas de economía diferentes pues que discuten y que de alguna forma, sin lugar a dudas, pues siguen conviviendo con esta economía capitalista, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la historia de Denuez. La verdad es que originalmente no se llamaba así, le habíamos puesto un nombre así súper complicado, luego nos dimos cuenta de que eso no iba a pegar para nada. Como somos comunicólogos de closet, pues Daniel se rifó el logotipo de Denuez. Él buscó también esta parte que fuera más atractivo, justo de nuez, pues para darle una segunda oportunidad, ¿no? Con esta forma, pues muy del mexicano de expresarse. Eh, Nosotros hicimos como toda esa parte, ¿no? Todas las ediciones de fotos que vean ahí también, pues las hacemos nosotros. Entonces, hay un trabajo importante detrás de esta parte, también por eso no tenemos el tiempo como de nutrirla 100%, pero bueno, insisto, de nuez es una de las muchas, de verdad, muchas, y es una de las chiquitas, porque hay unas plataformas que siguen esta lógica de cambiar las cosas, que son gigantes, o sea que de verdad tienen una cantidad impresionante de seguidores que suben una prenda y a los 3 minutos ya no la tienen porque de verdad han crecido mucho, han logrado potencializar todas sus virtudes y creo que eso es muy importante. Es también un indicador de hacia dónde se va a estar moviendo esta forma nueva como pues, de hacer este negocio, ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención lo que tú dices acerca de los bazares. Y justamente supongo que de Nuez va un poquito en contra de esta tendencia a la fast fashion, ¿no? Hay Sí, por muchísimas supuesto. marcas, digo, algunas de ellas súper comerciales, ¿no? Que te salen anuncio en Facebook Ujú, minutos, ¿no? Y que tienen un público meta muy específico, muy bien claro. desarrollado. Pero ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de estos bazares que son de segunda mano, que van en contra de la fast fashion y que además de eso, como dices tú, tiene que ver más con una economía, hasta como comunitaria, ¿no? No Ujú, precisamente, pero a mí, por ejemplo, me recordé ahorita que tú lo dijiste, un concepto en el que, bueno, un concepto en una clase en la que un profesor nos decía que el mercado en el tianguis, ¿no? En México era súper importante porque creaba comunidad, ¿no? Entonces, ujú, sí, ¿tú crees claro. que también un bazar online puede crear comunidad? ¿Y cómo pues sí, ¿cómo se podría luchar, ¿no? Contra esta economía que se basa en el fast fashion? Mira, a mí se me quedó algo muy grabado ahorita que dijiste esto de crear comunidad. Hay una autora mexicana, además, es antropóloga buenísima, Laura Colín
no sé cómo pronunciar su segundo apellido, según yo es Harguindengui, se los voy a escribir mejor para que lo puedan buscar. Y entre otras muchas cosas que habla, tiene unos textos muy padres sobre economía solidaria, en los que justamente explica cómo la economía también contribuye a la conformación y fortalecimiento, o en su caso, a romper con los lazos sociales. Y es muy padre cómo explica que, por ejemplo, algo que nosotros juzgamos mucho y que tengo que decirlo porque durante muchos años de mi vida yo también lo hice, y que suma mucho, aporta mucho a esta frase famosísima de que el pobre es pobre porque quiere, porque no cuida su dinero, porque no sabe invertir, etcétera, ¿no? En que es, por ejemplo, el tema de las fiestas. Y generalmente se dice, es que sí, claro, son pobres, no tienen dinero, pero qué bien, llega la fiesta de 15 años y se gastan la millonada y es un desastre y tal. Pero a través de estas lecturas, fundamentalmente, ¿cómo? Sacan la casa por la ventana, ¿no? Es el... Sí, claro, claro. A través de estas lecturas me doy cuenta, empiezo a analizar esa otra función, ¿no? Que tiene no solo el tema de la fiesta, sino en términos generales de cómo se articulan otras formas de economía que la economía capitalista diluye, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, pues bueno, o sea, tienes los padrinos y los padrinos no solamente contribuyen de manera económica con las fiestas, sino que también se forma un tema de vínculo, ¿no? De unión, un lazo social que es importante y que no necesariamente siempre cierra en términos económicos, sino que muchas veces son temas de aportaciones en especie, ¿no? Y no solo pasa con las fiestas, sino que pasa en términos generales de muchas formas. Por ejemplo, si una pareja recién se casa, entonces se tienen los padrinos y cuando empiezan a construir la casa, los padrinos van y les ayudan a echar el colado y les ayudan a poner las ventanas, y esa pareja sabe que tiene el compromiso después de ir a ayudar también a hacer eso. Y eso después se replica de manera comunitaria con el tema de las faenas y demás. En cambio, al introducir ya de lleno un modelo de economía capitalista, pues lo que pasa es que yo no le pido al compadre que me vaya a echar el colado, ¿no? Contrato un albañil, le pago y bueno, con el pago, pues ahí se cerró completamente la cadena, ¿no? Ya el albañil no tiene ninguna necesidad ni me debe nada como para volver después conmigo ni yo con él. Entonces, eso me parece que era muy importante porque pone, es el ejemplo más básico de cómo una economía es lineal o cómo puede volverse de una u otra forma, pues circular o solidaria, que es lo que llama mucho la atención. Sin duda, por ejemplo, no solo el tianguis, no solo los bazares en físico, sino de alguna forma también ahora, pues los bazares electrónicos ayudan a generar esta forma de intercambios en el que el valor de cambio del producto no está medido por el dinero, sino por lo que tú crees que puede valer ese producto. Entonces, por ejemplo, nosotros en Denuez, lo decía desde el principio, tenemos esta parte del trueque. No solamente aceptamos dinero a cambio de algún producto, sino que muchas veces aceptamos cosas que son pues de primera necesidad, ¿no? Y lo hemos hecho ya en más de una ocasión. Truequeamos libros o ropa por comida, por fundamentalmente como por enlatados y estas cosas, por artículos para la cachorra, cosas así. O sea, realmente le damos más un peso al valor de cambio en función del propio valor de uso del producto, de cómo nosotros entendemos ese valor, que al recibir una moneda, ¿no? Y eso creo que es muy importante también y es una de las partes fundamentales, pues justamente de esta revolución de las economías que buscan, pues resignificar otras cosas, hacer un cambio en el modelo de producción, de consumo, de distribución de los productos y bueno, creo que fundamentalmente va de ese lado. Entonces sí, sin duda, tanto los bazares como los tianguis pueden ayudar a fortalecer este lazo social. Habría que ver, y creo que ahí falta mucho todavía, no estamos, creo yo, todavía en tiempo para discutir qué tanto fortalecemos lazos sociales a través de los bazares concretamente electrónicos, pero de que hay un intercambio y una resignificación de lo que son los productos y del valor, eso sí, sin duda. Ahora, claro que estamos en contra del tema de fast fashion. Yo por esta también hay por una gran presión, porque al final creo que todos vivimos eso, y hace poco hasta leí que alguien tuiteó que ay, de verdad que sí me relaja ir a hacer compras de ropa, pero qué mal me siento después, ¿no? Y es que va por ese lado.
realmente sí tenemos, creo que una gran presión por acercarnos al consumo y no solamente al consumo de ropa, pero en este tema en concreto, pues sí, al consumo de prendas, ¿no? Y originalmente veíamos cómo la industria de la moda nos tenía las 4 temporadas y cambiábamos de ropa conforme cambiaban las estaciones. Yo no sé qué se dio primero, si la conciencia de que teníamos una alteración importante en el clima, que ya no sabemos ni qué estaciones tenemos, que entonces la moda, la industria de la moda dice, bueno, pues si ya no sabemos ni qué estación tenemos, vamos a generar cambios de ropa cada semana, o si fue primero eso y después la conciencia de que de verdad ya hemos alterado demasiado el clima con este tema de cambio climático. Eh, lo que sí es cierto es que hay una serie de empresas que generan constantemente nuevas tendencias y entonces nos vemos de una u otra forma obligados a empezar a subirnos en la tendencia si queremos ser cool, ¿no? Es esta otra parte de un consumo desmedido, de un consumismo pues irracional, porque en realidad no satisfacemos ninguna necesidad. Yo siempre he dicho que sí, la necesidad existe, los satisfactores cambian, pero las necesidades no cambian, las necesidades no se inventan, ¿no? La necesidad de vestirse puede ser satisfecha por muchas cosas, no necesariamente por comprar ropa una vez a la semana. Pero bueno, al final lo que trae esta industria es una contaminación desmedida, un gasto de agua impresionante, porque creo que no nos ponemos mucho a pensar en eso, pero qué tanto se necesita de materia prima para producir una sola prenda que tú vas a usar, ¿no? Que después pues queda obsoleta, que tienes que tirar, etcétera. Y a eso se suma además la otra parte, que muchos críticos de la economía, fundamentalmente desde esta perspectiva marxista, analizamos un poco las formas de explotación que tiene el propio sistema y pues la forma de explotación que siempre se comenta es la explotación laboral, pero hay otra explotación que es también a la naturaleza. Y pues qué tanto esta industria también es sumamente extractiva, qué tantos recursos, qué tanta materia prima se utiliza y qué tanta mano de obra ultra precariza, ¿no? Cada que veamos que nuestras prendas vienen de países como Sri Lanka, Bangladesh, sabemos que están realizados pues con estándares de calidad humana indignos, ¿no? O sea, realmente la gente que las produce no tiene de la mejor de las calidades y la industria se defiende diciendo, bueno, pero al menos les damos trabajo y la verdad es que pues para ese tipo de trabajo, o sea, muchas gracias, pero la industria nos ve la cara más de una ocasión, ¿no? Entonces sí, estamos completamente en contra de eso. La idea es no solamente quedarnos con las 3 Rs, es decir, no solo reducir, reusar y reciclar, sino entrarle a lo que nosotros definimos como las muchas Rs, ¿no? Que son también un poco el regalar, el reparar, ¿no? Cuando algo está dañado, el darle una segunda vida a través de estas oportunidades de reuso que no necesariamente son de quien lo compró, sino a través del second hand y demás, ¿no? Y pues sí, la idea es fundamentalmente eso, que podamos apoyar estas nuevas formas de acercarnos al comercio sin tener que necesariamente ir a comprar súper necesitados de estar a la moda y demás, ¿no? Que además créanme que es súper barato y encuentra uno cosas padrísimas en este mundo también. Claro, fíjate que ahorita mencionaste un término que se me hace muy interesante. No sé si nos puedas decir específicamente qué es la economía circular, eh, que creo que también es una de las nuevas tendencias, ¿no? Y fíjate que ahorita que también dijiste lo del trueque, Uh -huh, eh, nuestro sistema financiero, ¿no? Es algo de lo que sostiene justamente el sistema capitalista. uh Entonces, -huh. el trueque también se me hace muy interesante, ¿no? Porque qué es lo, o sea, cómo decir, bueno, es que esta blusa vale 1 kilo de arroz y 2 atunes, ¿no? Claro. O sea, eso también me da mucha curiosidad. Entonces, a ver, cuéntanos. Pues mira, de entrada yo hablaba de estas dos explotaciones, ¿no? Entonces creo que somos súper conscientes de que se generan estas dos formas de explotar a través del sistema capitalista y como resultado de ello tenemos efectos súper nocivos que creo que incluso
este proceso de emergencia sanitaria ha venido a recrudecer y nos los ha literalmente escupido en la cara, ¿no? Y de alguna forma incluso hasta se han profundizado para muchos sectores, pero bueno, esa es una discusión que se suma a esto, ¿no? Pero que al final es aparte. Y frente a ello, no es nuevo, o sea, hay teóricos que llevan décadas, si no es que más de décadas, tratando de decir, bueno, ¿cuál es la alternativa al sistema capitalista? Porque, por ejemplo, digo, yo soy una marxista convencida y yo sí creo que en algún punto el sistema capitalista va a colapsar y va a ser imposible seguir sosteniendo este modo de producción y estas relaciones de producción. Pero la pregunta es cómo o hacia dónde vamos, ¿no? ¿En qué momento va a pasar eso? Entonces, insisto, hay una serie de teóricos que han venido buscando y proponiendo las alternativas para una transición del sistema capitalista hacia una forma de producir diferente. Y entonces se han empezado a hablar de una serie de opciones que son súper diversas, pero que creo yo que convergen en una parte fundamental que tiene que ver con la solidaridad y fundamentalmente con la solidaridad social, pero también con la solidaridad con la naturaleza y algunas más abordan un poco más incluso hasta la solidaridad en términos culturales, en una idea de rescatar y revalorizar también pues las formas de producción cultural, ¿no? Que creo que es súper importante y da también para hablar muchísimo. Laura Colín, que es que es la autora que les mencionaba hace rato, tiene un artículo súper chiquito en el que aborda en eso y creo que valdría la pena darle una revisión. Pero bueno, más allá de eso, se generan una serie de categorías y entonces hablamos de economía colaborativa, economía del reciclaje, economía social, solidaria, etcétera, ¿no? Y que se oponen, digamos, fundamentalmente a lo que conocemos como economía lineal, que no es otra cosa más que economía capitalista, en la cual pues uno va analizando el proceso productivo desde el inicio hasta el final, hasta que se termina, y dice que se orienta únicamente hacia la adquisición de plusvalor en cada una de las fases del proceso y que al final el producto termina en la basura y no tiene mayor utilidad, no puede volver a ser utilizado. Frente a eso empieza, por ejemplo, una corriente que crece cada vez, que es la economía del reciclaje, en la que se pone como pues piedra de toque la posibilidad de darle nueva vida a los productos a través del proceso propio del reciclaje, ¿no? Y entonces tienes una botella y ya tenemos una isla de plástico y la solución es, pues vamos a reciclar ese plástico para que pueda tener una nueva vida útil y entonces las grandes empresas se suben en estas campañas en las que parece que son unos dioses verdes que vienen a super transformar el tema y nos dan las botellas recicladas o las bolsas recicladas y demás, ¿no? Y surge una más que es la economía circular, que creo que es mucho más completa y que se acerca más, e incluso en un ámbito de ideales y de valores, a una solución de gran calado, mucho más profunda, que en este sentido es no solo revisar todas las partes del proceso productivo y de las relaciones de producción en términos generales, sino que además cada una la revalorizan de forma diferente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de producir, pues hablamos de producir no más para generar más ganancia, sino de producir mejor, ¿no? De ser menos extractivos, sino es que incluso dejar de ser extractivos, de producir acorde a las necesidades, no, por ejemplo, como decíamos hace rato, el modelo fast fashion que cada semana nos cambia la tendencia, sino producir realmente de acuerdo a la necesidad, ¿no? A la utilidad que va a tener la propia prenda. Y luego cuando pensamos en distribución, pues entonces pensamos en acortar los procesos de las cadenas productivas y decimos, por ejemplo, este tema de, pues, consume local. Pues claro, porque no es lo mismo traer un producto desde, pues, por ejemplo, no sé, de Europa a comprarle a tu productor que tienes cerca, que te involucra un gasto en la distribución mucho menor, ¿no? Y que por supuesto también tiene una huella ecológica mucho menor. Entonces, así cada uno de las fases del proceso productivo se ve, digamos, afectado y entra como en una revalorización. Yo siempre pongo como en este sentido, en la parte más importante, al consumidor más que a las empresas, porque está visto que las empresas por mutuo propio nunca van a cambiar, porque al final están ideadas con el objetivo de producir una ganancia económica. Satanizar eso ya es otra cosa,
¿no? Yo creo que en algún punto, algo que decía Javier Salay Martín en uno de sus libros más icónicos, creo que tiene algo de sentido, y es que al final la iniciativa privada, como busca un bien individual, de alguna forma termina por generar o por impactar en un bien colectivo. No lo es así en todos los casos, y creo que él fundamentalmente se refería a la satisfacción de la necesidad propia que atiende la empresa, ¿no? Pero bueno, podemos o no satanizarla. Pero lo que sí creo es que los consumidores tenemos la última de las decisiones y entonces si a mí no me gusta una empresa que está produciendo fast fashion, pues no le compro y si no le compro tiene que encontrar una manera de mejorar su proceso de manera tal que los consumidores nos acerquemos nuevamente a ella, ¿no? Esta parte es súper importante, el entender, el ser bien consciente de cuáles son los productos a los que te estás acercando y por qué te estás acercando a ellos. Voy a poner un ejemplo. Yo nunca me maquillaba, nunca así, nunca, nunca por temas cosméticos, no porque realmente me interesara esta parte, sino porque realmente me preocupaba mucho con qué se hacían, en qué los probaban. Yo veía los videos de PETA, que aparte PETA se esfuerza en que sus videos sean trágicos y crueles, porque la realidad misma es trágica y cruel, pero se esfuerzan, o sea, se esmeran en hacerte ver el sufrimiento animal. Y yo de verdad sufría mucho. Entonces decía, no, jamás en la vida me voy a maquillar, porque no hay productos que estén diseñados sin esta parte, ¿no? Y bueno, ahora la industria cosmética se ha venido trabajando cada vez mucho más de manera tal que te puedan ofrecer esos productos. Entonces ahí es donde también está la fuerza del consumidor y creo que eso es bien importante. Creo que nunca somos tan conscientes de realmente qué tan fuertes somos como consumidores y tendríamos que estar avanzando un poco más en pensar en ese sentido. Y también en la otra, y creo que aquí es donde entra esta parte un poco de perspectiva de género. Gran parte de lo que se genera como economía circular, de lo que se entiende como tal como economía circular y también de lo que se entiende como economía solidaria, lo hacemos las mujeres. No somos las únicas, evidentemente, pero sí hay una importantísima fuerza que está cargada hacia este lado, porque también pues somos uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Que pues amas de casa y al mismo tiempo madres de familia en muchos lugares del mundo, porque eso hay que decirlo, no porque no pase aquí en Toluca, no es que no pase en el resto del mundo, y de hecho aquí en Toluca pasa, no tenemos posibilidad de acceder a un trabajo digno, entonces pues hay que buscar opciones, y como parte de este buscar opciones también encontramos como solución el unirnos, y el unirnos ha generado grandes redes de economía circular en muchas esferas. Yo creo que casos como España pueden ser paradigmáticos. En México, en el sur de México, también tenemos ejemplos muy buenos. Y para no irnos tan lejos, en el propio Estado de México tenemos ejemplos grandísimos de cómo las mujeres empiezan a organizarse para generar estas redes en las que cuidan todo el proceso productivo de manera tal que sea mucho más solidario con la gente, mucho más solidario con el medio ambiente y mucho más, pues bueno para ellas, ¿no? Porque en realidad se traduce, pues sí, en un beneficio que no solamente apoya a ellas a título personal y a sus familias, sino a comunidades enteras. Estos procesos de economía sin duda fortalecen a comunidades completas y creo que eso también es súper importante y es de mucho valor. Y ahora es cuando podemos poner a prueba, creo que todos estos conocimientos que de alguna forma son ancestrales, ¿no? El trueque era la forma en la que antes de la conquista en el México prehispánico se hacía el intercambio. ¿Por qué? Pues porque no existía propiamente una moneda en los términos en la que lo tenemos hoy. Y yo insisto, esta parte es como más de términos de economía, pero bueno, existen dos cosas, que una es el valor de uso, es decir, para qué sirve la cosa como tal, por ejemplo, pues una ropa, pues para ponérsela, ¿no? Y para qué, para cubrirte el frío, etcétera. Y la otra es el valor de cambio, que es cómo tú consideras que ese producto vale para poder intercambiarlo por otro. En el sistema económico capitalista se cambia por dinero y esa es la única forma en la que puede hacerse el intercambio. Pero en otras formas de economía, como la solidaria, lo que se hace en realidad es que se valoriza la prenda en función del uso y la buscas cambiar por otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambias una playera o un vestido, ¿no? Por cierta comida y demás. Pues nosotros lo que hacemos es como poner un estándar mínimo de decir, a ver,
¿para qué te sirve esta cosa? ¿Cuánto tiempo te va a durar? Y cómo incluso a veces también hacemos como esta parte con el valor establecido en el mercado, ¿no? O sea, tampoco nos podemos alejar de lleno de eso, pero decir más o menos, yo estimo que esta prenda puede ser cambiada, no sé, por 3 kilos de arroz, ¿no? Porque los 3 kilos de arroz me van a durar a lo mejor durante 4 semanas o 5 semanas y es más o menos como el tiempo de vida útil que podría tener esta cosa si yo la usara todos los días durante esas 5 semanas, ¿no? O sea, más o menos así hacemos una estimación. Y bueno, al final, pues como no podemos establecer un valor de cambio directo en ese sentido, pues ahí cada quien le va poniendo su propio valor, ¿no? ¿Qué tanto crees que vale la prenda y demás? O qué tanto tienes necesidad de un producto, porque eso también es bien importante. O sea, si realmente nosotros estamos en una condición tan precaria en la que no nos está alcanzando para comer, pero tenemos un excedente de prendas, pues las vamos a cambiar por comida sin ningún problema. Y eso también es un retrato cruel de cómo está el sistema económico actualmente. Claro, pues bueno, Frida, te agradezco muchísimo esto. No sé si tengas algún comentario final antes de, pues, de cerrar. Pues solamente decirles que se acerquen a estas nuevas formas de ver la economía, de concebirla, no solamente en lo práctico, también en lo teórico. Se van a encontrar cosas que son padrísimas. Hay documentales buenísimos, concretamente de este tema de fast fashion. Yo creo que The True Cost es uno de los más populares, pero también si entran a YouTube pueden encontrar mini documentales muy, muy chiquititos en los que se trata el tema y nada, esta parte de verdad apropiarnos de nuestro poder como consumidores, de repensar, es difícil, pues sí, es difícil, pero no solo se trata pues ya no voy a usar popotes, ¿no? O sea, porque pobrecitos de las criaturas marinas, de las tortugas, ¿no? Claro, no solamente va por esa parte, hay que repensarle todavía un poquito más y dejar de salir de estas pues opciones paliativas, ¿no? Tratemos de buscar alternativas diferentes para hacer lo mismo. En algún momento yo di clases justamente sobre ecología en una prepa, en la prepa del IBEM, y lo que le decía a mis alumnos era algo con lo que quisiera cerrar. No se trata de que dejemos de hacer las cosas que nos gustan o de que dejemos de comer las cosas que nos gustan o de ponernos las cosas que nos gustan, sino de que encontremos alternativas que sean menos invasivas. A título personal es una revolución de todos los días y yo sé que hay personas a las que les resulta mucho más fácil y que tienen el postulado ético superpuesto y dicen yo no voy a comprar estas cosas y yo no voy a comer estas cosas y demás. Eh, Creo que el truco no está en dejar de hacer necesariamente, sino en repensar cómo hacer y en hacer mejor, no necesariamente menos, sino hacer mejor. Entonces, pues busquemos esas opciones, alternativas hay muchísimas. La cosa es que tengamos la iniciativa para buscarlas y pues nada, eso sería todo y yo muy feliz de platicar con ustedes de este tema que además me parece que es súper revolucionario. Yo ya no creo en una revolución que no se acerque a estas formas de comprender el mundo. Claro. Sí, Frida, yo coincido totalmente contigo. Creo que al final, ¿no? Tiene que ver mucho de la conciencia, también del conocimiento que vamos adquiriendo con lo que eh, pues lo que compramos y lo que utilizamos todos los días, ¿no? Y qué bueno que nos hables no solamente del típico emprendedurismo, que es de yo tengo esta empresa, yo la puse y mi historia de éxito, ¿no? Sino hablar también pues de estas cuestiones que es bueno, lo que nosotros nos toca, ¿no? Con lo que nos identificamos, que es el ecofeminismo, que también es una tendencia muy interesante que vamos a hablar próximamente en Proequidad de eso. Y ante todo, ¿no? Quiero agradecerte muchísimo por presentarnos tu proyecto de Nuez, por presentarnos esta nueva tendencia que es la economía circular y cómo te ha funcionado, ¿no? Desde tu experiencia esta cuestión de las redes sociales pues, para tu pequeño negocio em, que has hecho aquí con Dani, ¿no? Y Sí. pues bueno, a todos los que nos sintonizaron y a todos los que nos verán próximamente,
Les agradezco muchísimo por la atención prestada y también les invito a que estén al pendiente de las publicaciones que hacemos en Proequidad, no solamente los martes de emprendimiento, sino también todos los días tenemos diferentes dinámicas, ¿no? Por ejemplo, el lunes es de desmitificación, ¿no? Miércoles regularmente también lo utilizamos para subir videos. El día de mañana vamos a subir un video acerca de la masturbación, entonces es muy, muy interesante, chicas, por favor. Y pues creo que igual, de nuevo te agradezco, le agradezco No, a por favor. las colaboradoras de Proequidad que hacen esto posible y pues sin más ni más, muy buenas noches a todos y que tengan muy, muy excelente semana, ¿no? De lo que queda de la semana. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, muchas gracias, Pau. Gracias a todas y todos.